Hola, buenas tardes. En este vídeo vamos a seguir tratando el tema sobre el marxismo y el materialismo, pero esto va a ser, digamos, un paréntesis en todas nuestras explicaciones, porque vamos a hablar sobre el idealismo, ¿vale? Así como, por ejemplo, también me parece que es muy importante saber y entender la diferencia entre materialismo histórico y dialéctico, también hay unos puntos clave. Sí, puntos claves del idealismo que me parecen muy interesantes de conocer si nos queremos adentrar en la doctrina en la cual estamos explicando para entender su contraposición y cómo se da esta y en qué momento y sobre todo qué es lo que la fundamenta, ¿vale? Esto me parece, como digo, muy interesante de ver y sobre todo también porque podremos relacionar otras cosas y otros argumentos en los cuales veremos la contraposición de cada una de estas doctrinas, ¿vale? Igual que como pasa en el materialismo, en lo que hoy vamos a explicar, también hay dificultades a la hora de explicarlo porque hay diferentes tipos de idealismo, podríamos decir. Esto, como digo, no nos vamos a adentrar dentro de lo que comprende este círculo de vídeos que vamos a hacer sobre el idealismo, pero sí que lo vamos a introducir entonces. Para esta introducción voy a explicar los dos tipos de idealismos que nos encontramos en primer lugar, que es el idealismo moral y el idealismo filosófico. ¿Por qué? Porque un materialista puede perfectamente consagrarse a una idea, por lo tanto estaría haciendo alusión al idealismo moral, ¿vale? ¿Qué es eso? Os pongo un ejemplo, el movimiento obrero, ¿vale? Al final ellos se consagraban a una idea, pues eso sería el idealismo moral. Y luego está el idealismo filosófico, que es el que a nosotros nos interesa y al que le vamos a dar más importancia, mencionando a otros autores, sobre todo a uno que supongo que ya os sonará, pero bueno, no me quiero adelantar. El caso es que el idealismo moral al final es una doctrina que tiene como base que el espíritu crea la materia, que es lo mismo decir que es el espíritu el que produce la materia, ¿vale? Entonces, la primera forma de idealismo se dio, también se desarrolló con las religiones, asegurando que Dios era el espíritu puro y por lo tanto era creador de la materia. Pero, por otra parte, también estaban las religiones que pretendían quedarse fuera de estas doctrinas filosóficas que representaban, digamos, de una manera más directa y más lógica lo que es la filosofía idealista, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? No. Ahora, después de hacer esta pequeña y breve introducción a estas distinciones, quiero comenzar a decir, y sobre todo a explicar, cómo a partir del siglo XVI, ¿vale? La ciencia, porque no sé si os acordáis, pero en el anterior vídeo hablamos sobre que el materialismo no era otra cosa que la explicación científica del universo, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque a partir del siglo XVI la ciencia comienza a explicar aquellos fenómenos de la naturaleza sin tener en cuenta a Dios y aludiendo siempre a una causa explicable y observable, ¿vale? Es decir, teniendo en cuenta, digamos, esa hipótesis de creación, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los idealistas, para combatir estas explicaciones que la ciencia estaba dando a partir del siglo XVI y, como recordamos, también a partir del siglo XIX, ya esto lo harán Marx y Engels, digamos, para combatir estas ideas científicas y ateas, ¿vale? Tuvieron que llegar a negar la propia materia, ¿vale? Que es lo que, es a lo cual se dedicó el obispo Berkeley en el siglo XVIII, ¿vale? Que digamos que Berkeley podríamos llamarlo que es el padre del idealismo, ¿vale? Si habéis estudiado a Platón, ya vemos cómo más que nos introduce, no nos da esas claves, ¿no?, para poder entenderlo, pero Berkeley será este obispo el que el punto clave, ¿no?, que nos interesa mencionar ahora, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final lo que él quería demostrar, este obispo Berkeley, era demostrar que la sustancia material no existe. Y quiero leeros un fragmento de un libro suyo que se llama Diálogos entre Ilias y Filonus, y dice: si los principios que aquí intento propagar se admiten como verdaderos, las consecuencias que, según creo, se derivan inmediatamente de ellos son que el ateísmo y el escepticismo serán totalmente vencidos, que muchos puntos intrincados se harán claros, grandes dificultades se resolverán, partes inútiles de la ciencia serán eliminadas, la especulación se relacionará con la práctica y los hombres se apartarán de las paradojas en favor del sentido común. Esto forma parte de uno de sus libros, como digo, que se llama Diálogos, ¿vale?
¿Qué es lo mismo, lo que acabo de leer, cómo lo podríamos resumir? Pues que lo verdadero es que la materia no existe, ¿vale? Esto es lo que aquí Berkeley nos quiere dar a entender. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no? Antes de eso, quiero explicar su método para poder demostrar eso. Pero antes de explicar este método, quiero decir que sí que es verdad que antes de Marx y de Engels, Diderot, el más grande de los pensadores materialistas, llegó a una conclusión, ¿vale? Sobre el idealismo de Berkeley. Y voy a leer un fragmento del libro Cartas sobre los ciegos. Sistema para vergüenza del espíritu humano, para vergüenza de la filosofía. Es la más difícil de combatir, aunque es el más absurdo de todos. Esto es una de las cosas que dirán los filósofos del idealismo de Berkeley, ¿vale? Que es una de las cosas, digamos, que dijo Diderot, pero en otras palabras, podríamos decir, ¿vale? El propio Lenin, que también lo mencionamos en el otro vídeo, también, digamos que consagró muchísimas páginas al estudio de esa filosofía, la cual era su contraposición, pero que le dedicó muchas horas de estudio, y el propio Lenin dijo esto: los novísimos machistas no han aducido contra los materialistas ni un solo argumento, literalmente ni uno solo, que no se pueda encontrar en el obispo Berkeley. Bueno, y por último, una de las cosas que dice es que esta cita que voy a leer está dentro del libro de Compendio de la Historia de la Filosofía, que está: teoría aún imperfecta, sin duda, pero admirable, y que debe destruir para siempre en los espíritus filosóficos la creencia en la existencia de una sustancia inmaterial. Vale. Entonces, esto lo que nos viene a decir es la importancia de este razonamiento filosófico aún inacabado y que durante toda la historia ha estado siempre, digamos, a medio hacer. Aunque sí que es verdad que, por ejemplo, muchos idealistas, como por ejemplo Kant, Hegel, Descartes, toda su obra se basa en eso, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre hay otros pensadores que lo encuentran de una manera inacabada. Entonces, ahora ya después de decir esto y de leer estas breves citas, ya quiero adentrarme dentro de lo que es el idealismo de Berkeley, ¿vale? ¿Por qué? Porque el idealismo de Berkeley nos encontramos con que su finalidad principal era demostrar que la materia no existía, ¿vale? Y el propio Berkeley decía: la materia no es lo que creemos, pensando que existe fuera de nuestro espíritu. Pensamos que las cosas existen porque las vemos, porque las tocamos, y como ellas nos brindan esas sensaciones, creemos en su existencia. Pero nuestras sensaciones, esto es importante, no son más que ideas que tenemos en nuestro espíritu. Así pues, los objetos que percibimos por nuestros sentidos no son otra cosa más que ideas, y las ideas no pueden existir fuera de nuestro espíritu. Vale. ¿Esto qué quiere decir? Pues que para él las cosas obviamente existen, tienen que existir. Es decir, no niega su naturaleza y su propia existencia, pero solo lo hacen digamos, en forma de sensaciones, las cuales nos hacen que nosotros las podamos conocer a través de, como digo, nuestras sensaciones, la vista, el olfato, el tacto, ¿vale? Entonces, como digo, esas sensaciones, ¿vale? Que juntamente con los objetos, digamos que no son más que una misma cosa, ¿vale? Que es esa percepción que tenemos de aquello que pensamos, que vemos y de lo digamos, de lo real, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que las cosas existen, pero en nosotros, porque fuera de nosotros solamente, o sea, en nosotros existe lo que es una percepción, porque ya veremos cuando ponga más ejemplos cómo esto se ve perfectamente evidenciado. Entonces, las cosas que nosotros concebimos las percibimos a través de los sentidos que, coordinados, es decir, los sentidos olfato, vista, tacto, que todos estos coordinados hacen que nosotros, digamos que les demos un nombre común y las consideremos a todas estas reales, ¿vale? Que es lo que nosotros podríamos denominar, como he dicho, algo real, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si esto es nuestro fundamento, llegamos a la conclusión de que somos víctimas de ilusiones. ¿Por qué digo esto? Porque
todo lo que existe solamente está en nuestro espíritu, es decir, es lo que nosotros percibimos a través de él. ¿Por qué? Voy a leer un diálogo que lo vais a entender bien, que también es el mismo diálogo entre Ilias y Filonos, ¿vale? Que dicen: ¿puede ser verdadera una doctrina cuando no nos hace caer en el absurdo? Sin duda alguna puede serlo. ¿Y no es absurdo pensar que la misma cosa sea a la vez caliente y fría? Sí, lo es. Suponte que una de tus manos está caliente y la otra fría, y que las dos se sumergen a la vez en la misma vasija de agua, en un estado intermedio de temperatura. ¿No parecerá el agua caliente para una mano fría y para una mano caliente y para la otra fría? Vale. Entonces, si esto nos lleva a un punto, digamos, absurdo, que es lo que se pregunta, tenemos que sacar la conclusión de que esta cosa no existe más que en nuestro espíritu. ¿Por qué digo esto? Porque cuando os he dicho que os iba a hablar sobre el método que utilizaba Berkeley para, para sus razonamientos, lo que él hace es despojar los objetos, digamos las cosas, de todas sus propiedades, ¿vale? Esto ya veremos la diferencia que hay entre los filósofos griegos, como por ejemplo Platón. Pero aquí, para que esto se entienda perfectamente, voy a poner un ejemplo sobre el color rojo, ¿vale? Que espero que se entienda bien. Que dice así: por ejemplo, imaginaos un tejido rojo, ¿vale? Si tú me dices que es rojo, y si es así con seguridad, tendría que ser rojo para todo el mundo, ¿no? Pero hay animales que tienen los ojos diferentes. Hay personas que son daltónicas y que ven el color rojo, a lo mejor lo ven naranja o lo ven amarillo, no sé. Entonces, el rojo no es que esté en el tejido, no está en el tejido, está en nuestros ojos, ¿vale? Pongo otro ejemplo. Me dices que lo que tú estás cogiendo es algo que no pesa. Pónselo encima a una hormiga. No sé si se ha entendido. Quiero decir, lo que para mí puede ser algo pesado, para otra persona puede ser algo totalmente liviano y al contrario, ¿vale? Entonces, lo que aquí viene a decir Berkeley, sobre todo también después de decir estos ejemplos, es que en sí misma esa propiedad puede ser también su contrario, es decir, que somos víctimas, como he dicho antes, de propias ilusiones. Lo que hace Berkeley, que es como lo que he dicho antes, es despojar los objetos de todas sus propiedades, ¿vale? Pero, que es lo mismo decir que llegamos a decir que no existen más que nuestro pensamiento, es decir, que la propia materia, podríamos decir no, la materia es una idea, si pensamos que esto es cierto, ¿vale? Y aquí tenemos que hacer una diferenciación entre la filosofía griega, entre los filósofos griegos idealistas y el idealismo de Berkeley. ¿Por qué? Porque estos filósofos griegos ya hablaban sobre estas cualidades, ¿vale? Pero ellos hacían una distinción entre las cualidades de las cosas, y estaban las cualidades primarias y las cualidades secundarias. Las cualidades primarias serían aquellas cosas las cuales están en los objetos, como por ejemplo el tamaño, el color, el peso, y luego están las cualidades secundarias, que serían las cosas que están en nosotros, como por ejemplo el olor, o por ejemplo también el sabor, ¿vale? Que son esas esas sensaciones que nosotros podemos tener de las cosas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Berkeley, que es lo que a nosotros nos interesa ahora, porque digamos es el padre del idealismo, lo aplica conjuntamente a estas cualidades, diciendo que esas cualidades, esas propiedades no están en los objetos, sino que están en están en nosotros, están en nuestros sentidos. ¿Qué pasa? Que estos nos engañan y deforman la propia realidad de la materia, llegando a la conclusión de que la realidad material no existe, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al final todo lo que acabo de decir, estos razonamientos nos llevan a unas conclusiones, ¿vale? La primera de las conclusiones es que nos llega a hacer creer que el mundo exterior no existe, y esto nos lleva a otro punto mucho más complejo. ¿Por qué? Porque esto, llevado al extremo, nos lleva al, perdón si lo digo mal, solipsismo, no sé cómo solipsismo, sí, que significa solo yo mismo. ¿Qué pasa? Que esto, llevado al extremo,
bueno, no hay ningún filósofo que lo haya llevado al extremo porque no tiene ningún, digamos, ningún tipo de sentido en toda su extensión. ¿Por qué? Voy a leer esto. El solipismo es esto, lo que voy a leer ahora. Soy el único que existe, puesto que solo conozco a los otros hombres por mis ideas, puesto que los otros hombres solo son para mí como los objetos materiales, colecciones de ideas. Entonces, aquí lo que nos pone los ejemplos con los objetos, nos lo pone con las personas, que es lo que decimos aquí, el solipismo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Berkeley, esto es algo que nos dice Lenin, dice que el propio Berkeley dice que esta teoría no ha podido ser llevada a cabo por ninguno de los filósofos porque al final, si nos dedicamos a llevar al extremo este punto de vista, esta doctrina, no es que no nos hiciera avanzar, es que al final toda nuestra realidad no tendría ningún tipo de sentido según mi punto de vista, como yo lo entiendo, ¿vale? Entonces, los argumentos que da, al final, los argumentos que dan, sí, los idealistas, serían unos cuantos, pero nos damos cuenta, teniendo en cuenta también los nuevos idealistas y cómo lo desarrolló Berkeley, que al final estos nuevos ideas, estos nuevos conceptos, no hacen más que repetir aquellos conceptos que repetía el obispo Berkeley, ¿vale? Este viejo Berkeley. ¿Por qué? Porque esos principales argumentos son los que fundamentan el idealismo, que el primero es que el espíritu crea la materia, es decir, el mundo en sí mismo. ¿Por qué? Porque esta, al final, es la respuesta idealista a la cuestión fundamental de la filosofía. ¿Por qué digo esto? Porque si decimos que el espíritu ha creado al mundo, esta afirmación la podemos tomar como dos sentidos. El primero de los sentidos es que, o bien Dios ha creado el mundo y este existe realmente fuera de nosotros, que comprendía, digamos, el idealismo ordinario de la teología, ¿vale? Y luego está el segundo tipo de idealismo, ¿vale? Que es que Dios ha creado la ilusión del mundo, dándonos ideas, pero que no corresponden a nada. ¿Por qué? Porque ese mismo, que es el que nosotros le quiero dar más importancia, es el idealismo inmaterialista del obispo Berkeley, ¿vale? Que al final lo que dice es que el espíritu es la única realidad, puesto que la materia la crea el propio espíritu, la crea nuestro espíritu. Vale. Entonces, aquí, dentro de este idealismo de Berkeley, los que afirman esta posición tienen dos afirmaciones totalmente seguras. La primera es que el mundo no existe fuera de nuestro pensamiento. ¿Por qué digo esto? Porque Berkeley dice que si nosotros afirmamos esto, estamos cometiendo un error si atribuimos pues las propiedades a las cosas, porque esas propiedades solamente están en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque no existen más que dentro de lo que, como digo, es lo que conforma nuestro espíritu. Vale. Entonces, para los idealistas, podríamos decir que no existe una mesa o un banco, sino que es en nuestro pensamiento donde existen, pero no fuera de nosotros, ¿vale? Luego, la segunda afirmación es que son nuestras ideas las que crean las cosas. Y aquí voy a ir muy despacio porque entra en consideración la idea de Dios, ¿vale? Y cómo nuestro espíritu no es capaz de crear por sí mismo sus propias ideas, ¿vale? Entonces voy a ir muy despacio para que se entienda perfectamente. Retrocedo. Son nuestras ideas las que crean las cosas. Esto, dicho de otra manera, podríamos decir que las cosas son el reflejo de nuestro pensamiento, ¿vale? Entonces, digamos que puesto que el espíritu crea la ilusión de la materia, ¿vale? O sea, es el que da a nuestro pensamiento la idea de materia, las cosas no provienen de las cosas mismas, sino que viene de nuestro pensamiento. Es decir, la causa de la realidad misma del mundo, la realidad última del mundo. Por lo tanto, las cosas de nuestro pensamiento y por consiguiente todo lo que nos rodea, ¿vale?
¿Esto qué quiere decir? Que nada no existe fuera de nuestro espíritu y solamente puede ser el reflejo de nuestros pensamientos. Esto es lo que hemos estado diciendo todo este rato, ¿vale? Pero para Berkeley, nuestro espíritu, si fuera de nuestro espíritu, es incapaz de crear nada por sí solo, por sus propias ideas. Y por otra parte, no lo hace tampoco. ¿Por qué? Porque hay que admitir que hay otro espíritu mucho más poderoso que es el propio que crea. ¿Y quién es? Dios. Por lo tanto, Dios es el que crea nuestro espíritu y nos impone todas las ideas del mundo que nosotros, que nos encontramos con él, y es nuestro espíritu el que nos hace tener esas concepciones, ¿vale? Entonces, estas, digamos que son las ideas principales de las cuales se apoya pues esa filosofía idealista, ¿vale? Que son las respuestas que dan a las principales preguntas en las cuales se fundamenta la filosofía. Entonces, dentro de esta tesis filosófica hay muchos puntos de vista filosóficos, pero siempre se apoyan en las mismas afirmaciones, que son las que he dicho, e he intentado argumentar de la mejor manera posible, aunque se me ha hecho un poco complicado. Entonces, como digo, esto lo estoy haciendo, esta contraposición al materialismo, para que cuando hablemos sobre el materialismo cojamos de referencia su parte contraria, ¿no? Para que se entienda bien. Entonces, en el siguiente vídeo hablaremos sobre el materialismo, solamente sobre el materialismo, no materialismo histórico ni dialéctico, no, sobre el materialismo, ¿vale? Entonces, esta aproximación al idealismo también me ha servido porque en otros vídeos también querría hacer referencia a Kant, ¿vale? Entonces, si este vídeo os va a ayudar para los próximos que le siguen, que hablaremos sobre el materialismo y sobre los principios fundamentales que le siguen al materialismo filosófico, yo ya estoy más que satisfecha, ¿vale? Voy a hacer unos apuntes a ordenador, los dejaré en un documento, entonces si tenéis cualquier duda sobre este vídeo lo podréis mirar en esos apuntes, y así a lo mejor si tenéis alguna duda a partir de ahí se os puede resolver, ¿vale? Así que bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima, que espero que sea muy pronto, para que este vídeo haré una lista de reproducciones, que también es algo que me habéis recomendado, y así los podréis ir viendo e ir esclareciendo las dudas que tengáis o aquellas cuestiones que se hayan quedado más abiertas, ¿vale? En un primer momento. Así que bueno, como digo, muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.